Ya estamos, Charquican, junto a Rafa Garay, Marcel Claude, para conversar, de actualidad financiera, de actualidad social con ustedes, porque la gracia es poder ir un poco más allá de los temas duros de economía, y por eso los hemos invitado para que participen con nosotros los jueves, y nos pilla en medio de una coyuntura, Rafael, Marcel, de la que no podemos ser ajenos, ¿no? El tema de la educación en nuestro país, lo que hablábamos un poco, quizás la punta de lanza de todo este movimiento tiene que ver con el endeudamiento en la educación, ¿no? Un antecedente, estábamos conversando con Marcel fuera de cámara, y hay antecedentes bien interesantes porque, yo creo que estamos todos de acuerdo que la educación en Chile es cara, desde el punto de vista de la inversión que tienen que hacer las familias, un esfuerzo tremendo. Por otro lado, es cara y te endeudas a tasas altas, ¿cierto? Pero resulta que un 40% de los estudiantes nunca se van a titular, pero van a tener la deuda, es decir, van a tener ingresos de alguien que sale de cuarto medio, pero con deuda de alguien que estudió en la universidad. O sea, ese es el peor de los mundos. Podríamos estar hablando, yo creo con bastante responsabilidad al decirlo, que el sistema universitario chileno se ha transformado en una de las grandes burbujas que va a reventar, probablemente en 8 o 10 años más, y va a reventar con mucha fuerza. Qué dato, ¿ah? Marcel, te veo con harto material, digamos. Sí, que así es la cosa. Yo creo que el tema central del movimiento estudiantil es un problema finalmente económico, ¿no? Porque aquí este problema económico tiene dos aristas. Primero, el desfinanciamiento de las universidades, porque el Estado se ha retirado, y no solamente de las universidades, sino que de todas las instituciones que imparten educación en Chile. El Estado se ha retirado. Es el Estado que menos invierte en el mundo en educación, en relación a los países internacionales y a los países desarrollados y a los países de la región también, el que menos se compromete en educación. El esfuerzo educacional en Chile lo está puesto en los hombros de las familias. Las personas son las que tienen que hacerse cargo de educar a sus hijos. Y como los salarios en Chile no son suficientes, piensa tú, este es un dato duro, 60% de los chilenos vive con ingresos inferiores a un país como Angola, africano, de los más pobres del mundo. Un 60%, dato entregado por la Universidad Diego Portales. En esas condiciones, ¿cómo enfrentas tú la educación más cara del mundo? Porque la educación chilena es la más cara del mundo y la más mala, entre otras cosas, ¿no? Entonces está en el peor de los mundos, y este peor de los mundos dice relación con el lucro. Es decir, el lucro lo que hace, instala una lógica de alto costo y baja inversión. Disminuir los costos, que es la calidad de la educación es costo, digamos, y el arancel es precio. Entonces tú tienes cosas tan dramáticas como que, según el Banco Mundial te dice que un estudiante en promedio sale de la universidad, de sus estudios superiores, y debe el 174% de su ingreso anual. O sea, paga con todo lo que gana en un año, todo al banco, y le queda debiendo 74%. Esto es totalmente descabellado. Mira, aquí hay unos grafiquitos que ilustran esta situación. No sé si se puede mostrar esto que está aquí. Sí, por supuesto. ¿Alguien puede acercar sí, uno? ahí estamos. En amarillo es el crecimiento del endeudamiento de los estudiantes. Desde la famosa Revolución Pingüino, 2006. ¿Cuál fue la solución genio que entregó la Santa Bachelet, ¿no? El gobierno de la Concertación? De 8.000 millones de pesos aproximadamente hasta esta cifra. Es decir, básicamente se multiplicó por 28 veces el endeudamiento. ¿De los estudiantes? De los estudiantes. De la familia, además. Y de la familia. Esta es la razón de fondo. Fíjate que el apoyo de los estudiantes, la inversión del Estado, básicamente el año 2010, endeudamiento. 60% de lo que gasta el Estado en educación es endeudamiento. Y todo esto significa, por ejemplo, que cuando un estudiante sale de la Universidad Andrés Bello en medicina, sale con una deuda de 25 millones de pesos y en 20 años tiene 46 millones de pesos de deuda. O sea, esta cosa es totalmente descabellada. Es el mundo absurdo y loco, es una verdadera estupidez. Entonces no nos podemos sorprender que esta sea la situación social que están denunciando los estudiantes. Porque tú trabajas para pagarle a los bancos. Es todo lo que va a ocurrir
fundamentalmente con este sistema de financiamiento Y universitario. eso bajo un supuesto, y es que cuando tú sales y egresas, como estudiaste en algunas universidades que son de dudosa calidad, tienes trabajo para pagarle al banco. O sea, partimos de un supuesto, que ese supuesto ha demostrado, ¿cierto?, que en muchos casos bastante equivocado, porque la calidad hace que o tengas una muy baja renta o sencillamente no seas empleable. Claro. Y ahí está la responsabilidad de algunas instituciones, algunas de esas han sido comentadas, denunciadas durante esta semana, ¿cierto?, algunas universidades que ponen incluso a sus profesores metas máximas de reprobación. Es decir, usted, profesor Julio César, puede aprobar por lo menos un 80%. Tú dices, oye, pero si el 50% de estos alumnos no saben, deberían profundizar sus conocimientos. Mario Chilin. Chilin en Twitter, Exactamente. que él tenía un porcentaje de aprobación y un porcentaje de aprobación y él renunció a la Universidad Pedro Valdivia, lo que se transformó en un escándalo, pero después salieron muchos profesores y decían, oye, esto es así, digamos. ¿no? Claro, hay No varias es universidades escándalo, donde te digamos, ponen eso. es una práctica. Digamos. Claro, entonces ese profesional no está preparado para el mundo del trabajo. Entonces está endeudado, no está preparado por una negligencia institucional que tiene que ver, como dicen, con el tema del lucro, y al final del día no encuentra trabajo o tiene una renta muy baja, pero la deuda siempre sigue siendo alta. Entonces tienes un Está metido sistema que es muy está metido en perverso. un callejón sin salida. Fíjate que de este famoso millón de estudiantes, ¿no?, que dicen que ha tenido como gran éxito la cobertura del sistema educacional chileno, de este millón de estudiantes, 400.000 va a la casa con pura deuda. Y de esos 600.000 que te quedan, el 60% no usa lo que estudió para desempeñarse. Por lo tanto, tiene que buscarse la vida para educar, para pagar la educación que no le sirve. Es loco. Mira, los datos son tremendos. Crédito con aval del Estado. Tú te endeudas por 550 UF y terminas pagando 1.294. 235% más. Esto realmente, y esto es una cosa más grave todavía, porque esto hay que decirlo, si la demanda de los estudiantes es de absoluta justicia. Fíjate, existe el famoso arancel de referencia. ¿Qué es lo que es el arancel de referencia? Es más o menos el que establece el Estado para pasarte a ti un crédito, para apoyarte con un crédito con aval del Estado o un crédito Corfo. Pero esos aranceles de referencia son inferiores a los aranceles que cobran en realidad las universidades. Por lo tanto, tú te endeudas por un monto equivalente al arancel de referencia, ponle tú 2 millones de pesos anuales, y el diferencial entre lo que realmente cobra la universidad y el arancel de referencia, que es el que usa el Estado para prestarte plata, tienes que endeudarte con un crédito de consumo o cualquier otro crédito. Entonces, esto es simple, explícanos Esto, mira, eso en un ejemplo. O sea, por ejemplo, tú tienes un arancel de referencia para la carrera de Derecho, no me acuerdo exactamente, es un gasto que es 2 millones de pesos. Ya, perfecto. Y tú entras a estudiar en una universidad X, Andrés Bello, la que sea, y la carrera cuesta 3 millones y medio al año. Tú te endeudas a través del crédito del Estado por 2 millones, y aparte de eso, el mismo año, te endeudas, por ejemplo, con un banco comercial por el 1,5 millones adicional. Por lo tanto, terminas pagando 2 cuotas para poder estudiar esa carrera. Y lo que dice Marcel es muy grave, porque si tú tomas esto y lo proyectas al millón de estudiantes, tú estás diciendo que 400.000 estudiantes no van a terminar la carrera. O sea, se van a ir para la casa con esa deuda, pero sin poder ejercer porque nunca se recibieron. De 2 o 3 años, digamos. Exactamente. Así es. Ese es el problema grave de esto. O sea, y por eso tú tienes 110.000 estudiantes en DICOM. 110.000 estudiantes en DICOM. Que no pueden pagar, que no tienen ingresos suficientes, porque los ingresos que tienen con el sistema de política económica que hoy día existe, con la manera de ¿Cómo llegamos a fijarnos, eso? ¿Cómo llegamos a esto, digamos? porque la lógica aquí es el lucro, ¿no? Y aquí el lucro no solamente de las universidades privadas, ¿no?, sino que además el lucro de la banca, porque esto es un nicho de negocios del que se alimentan Lógico. empresas privadas que se llegan a invertir en el negocio financiero educacional y el sistema financiero. Y fíjate que es más todavía escandaloso esto, porque como el Estado es el aval de estos créditos, el Estado le tiene que comprar a los bancos cuando los créditos están vencidos o cuando finalmente no pagan los estudiantes. La morosidad, claro. La morosidad. Y como es alta, entonces el Estado tiene que ponerse. Y el Estado, ¿sabe cuánto está comprando estos créditos? 40% más caro. Entonces, más loco todo esto. En vez de pagar el Estado directamente al estudiante para que haga sus 5 años de estudio y pagarle, ponle tú, 10 millones, le termina pagando al banco 40 millones más el 40% adicional por un crédito por un estudiante. Es absurdo. Entonces ahí es donde uno ve esta vinculación entre el Estado y la empresa privada, ¿no?, creándole negocios, porque al Estado, a los que hoy día administran el Estado, no les interesa cuidar
los recursos públicos. Lo que le interesa es que estos grandes negocios se desarrollen, ¿no? Como lo que está ocurriendo ahora de manera muy silenciosa con el litio, ¿no? El litio lo van a privatizar, van a buscar el método, han estado 3 meses estudiando cómo hacerlo y lo van a privatizar. ¿De qué manera? De la misma manera que muchos hidrocarburos hoy día están siendo entregados en la región de Magallanes, con contratos especiales, porque está prohibido por ley que el litio lo explote alguna empresa privada. Pero ya encontraron la manera. Puede pasar a 20 ya años, encontraron la manera. Y ese es el tema, digamos. El Estado finalmente lo que termina es trabajando para crear nichos de negocio. Y el interés público no está, pero ni siquiera en medida menor, en la mente de quienes operan las decisiones del Estado. Y además, Rafael, sacame una duda porque claro, uno ve la protesta, ve lo que piden los jóvenes, ve esto macro, digamos. Pero acá hay un tema puntual que tiene que ver con el bolsillo de todos, porque por muy pública que sea la universidad, tienen estos créditos iguales, digamos. ¿No es cierto? O sea, estamos hablando de los alumnos de la USACH, estamos hablando de los alumnos de la Chile, estamos hablando de la Frontera, de la Austral, de la del Biobío, de la del crédito Norte. solidario, hay una diferencia, crédito solidario para Universidad del Consejo de Rectores y crédito con el del Estado para el caso de las universidades privadas. ¿Sí? Claro, pero también, a eso También me refiero, crédito... también es crédito. Absolutamente. Lo que pasa es que al final del día lo que te queda es que esto a medida que vaya creciendo, como dice Marcel, va a quedar una cuenta gigantesca y el que va a pagar va a ser el Estado. Entonces, en el fondo, tú vas a tener una transferencia neta de riqueza, ¿cierto? Transferencia neta de riqueza que parte desde el Estado y esa riqueza la pierde el Estado, la perdemos todos también que estamos pagando impuestos, etcétera, ¿cierto? Para financiar la operación del Estado y eso pasa a manos de operadores privados, que son los que obtienen la rentabilidad y el Estado se queda con la cuenta y casi la mitad de los estudiantes se quedan sin la carrera. O sea, es un escenario bastante complejo. A ver, y por eso yo entiendo tanto las marchas y la protesta. Pero perdóname un poco, porque déjeme ponerme en este lugar, digamos. ¿Por qué si nosotros estamos haciendo síganme los vuelos? Son las 12:15 de la noche, estamos aquí, ustedes vienen, traen sus papeles y todo, y me cuentan esta historia que la tienen, pero clarita, digamos. En 2 minutos, pum, los gráficos, pum, 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 pum. ¿Cómo los que administran el Estado, que me supega por horario completo, digamos, cómo los administradores del Estado por todo este tiempo no tienen estos gráficos, no tienen estos datos, no tienen estas cifras? O sea, Marcel dice, o sea, en vez de pagarle 10 palos a un cabro o meter 10 palos en una universidad para que el cabro termine pagando 40 más el 40, o sea, ese dato no lo tienen los que administran. Sí lo tienen. Claro que lo tienen. Lo que pasa es que cuando tú tienes que tomar decisiones de este tipo, y podemos conversar de distintos tipos, cuando se te generan los conflictos de interés, al final del día tú tienes que tomar la decisión si eres capaz de hacer una modificación. Y esa modificación yo creo que hoy en día, a pesar de la presión que han logrado los estudiantes y que hay algunas cosas que se van a avanzar probablemente, tú tienes muchos intereses cruzados acá y por lo tanto el cambio no es fácil. Es como bajar la tasa máxima convencional y todos los temas que hemos conversado durante mucho tiempo. No es tan fácil porque tú tocas intereses que son altamente concentrados en ciertos sectores privados, que no es que yo quiera demonizar al sector privado, pero hay empresarios y empresarios, como en todos lados, y hay algunos que obtienen utilidades sobrenormales, ¿cierto?, a través de este tipo de mecanismos y de estructuras industriales que al final del día se arman. Mira, lo que dice aquí el colega se ratificó esta semana, ¿no? Se estuvo discutiendo sobre el tema de la reforma tributaria, ¿no? Y empezaron incluso a hablar de la posibilidad de reformar la estructura tributaria en Chile para financiar la educación, porque es más o menos lógico, ¿no? El esfuerzo tributario lo hacen los que trabajan y los que consumen, fundamentalmente. Las empresas no pagan impuestos. En Chile las empresas no pagan impuestos. Entonces, obviamente, si tú quieres aumentar el gasto en educación para financiar las mayores demandas que está exigiendo la familia, los estudiantes, las mismas universidades, tienes que mejorar la forma en cómo se captura el ingreso, cómo se capturan los impuestos. Pero incluso el Superman de la política hoy día, Pablo Longueira, lo planteó como una posibilidad. Se reunió con los empresarios y salió el presidente de la SOFOFA, el que manda, digamos, porque es el que representa a la clase empresarial poderosa de este país, dijo: a nosotros nos parece que esto se resuelve solo con inversiones y con crecimiento económico. O sea, una vez que ganemos nosotros, ahí vamos a repartir. La misma tesis del chorreo que no ha funcionado, ¿no? Y se acabó la discusión. Habló el presidente de la SOFOFA y se acabó la discusión. Ahí está el problema, tú lo dijiste en el programa anterior. Los políticos no son más que empleados, no son más que mandados, no por el pueblo chileno, porque siempre los políticos son mandatarios
de la voluntad popular, sino que en el caso de Chile estas cosas ocurren porque son mandados por el poder económico. Esa es la relación de verdad que existe entre política y dinero. Y yo te voy a decir una cosa, esto lo tienen tan claro, te voy a citar algo porque yo creo que hay que citarlo, para que tú veas más o menos el nivel de conciencia que tienen los tomadores de decisión en Chile. El jefe de Educación Superior del Mineduc, un señor Juan José Ugarte, dijo: la carga de los estudiantes es alta, pero no impagable. Cierre de comillas. Lo dice todo, ¿no? Es la manera como entienden la problemática, la capacidad de comprender los problemas reales que hoy día enfrenta el país. Fíjate que toda la lucha estudiantil ha sido el problema del lucro, el problema del lucro, el problema del lucro. ¿Y cuál es la respuesta del señor Bulnes? Esta es la respuesta, documento. ¿Qué es lo que dice? Vamos a hacer constitucional la forma de lucrar que hoy día existe en la universidad, en la educación. O sea, la respuesta es: no queremos lucro, el lucro nos tiene endeudados, el lucro tiene la educación en el suelo, ¿y ellos qué responden? Más lucro. Derecho constitucional para lucrar. Eso es lo que está planteando. Y por eso los estudiantes hoy día están en la calle y van a seguir movilizados, porque obviamente la única respuesta que fue capaz de articular el gobierno del señor Piñera es más lucro y sigamos con lo mismo. Y además, una defensa del sistema chileno, que es el peor de los sistemas en términos de educación, porque está aprobado, digamos, el más caro y el más malo, ¿no? Es una defensa absolutamente distorsionada de lo que es la realidad, de lo que la gran mayoría de Chile entiende. Rafael, y tú hacías hincapié en esas familias, en ese 40% que ve truncado por A, B, C, D motivos. Solamente son motivos económicos, y lo otro, que las universidades no se hacen responsables muchas veces de lo que se denomina la nivelación en capital cultural. Es decir, para poner un término sencillo, sin hacer caricatura, cuando tú recibes a un estudiante de la Universidad Católica que viene con alto puntaje, tiene un capital cultural en general alto. Entonces lo que tú haces en 5, 6 o 7 años de carrera es agregar conocimiento disciplinar, médico, ingeniero, lo que sea. Pues la gran mayoría no viene de esos, del quinto quintil, digamos, ¿cierto? Viene de los quintiles más bajos, ahí está la gran masa universitaria. Y esos estudiantes vienen carenciados, es decir, vienen con capital cultural bajo. Y lo que tú tienes que hacer como universidad, y es tu responsabilidad, ¿cierto?, es primero nivelarlos en cierto nivel de capital cultural y después agregar el conocimiento. Si no vas a agregar conocimiento, ¿sobre la base de qué? Si no entiendes absolutamente nada. Entonces, por eso, primera razón, razones económicas. O sea, segunda razón, porque no son incapaces de salir del sistema. Ya tú planteas, dejas en el aire, ¿no? Y lo plantea de una manera sutil, digamos, que hay la gran masa, viene con problemas de la educación secundaria. Absolutamente. O sea, ya tú al constatar ese hecho ya me estás poniendo el pie en otra discusión, digamos. O sea, esos 4 quintiles vienen de una educación secundaria. Y que ahora hoy día estamos concentrados en tratar de arreglar la educación superior, pero esto debería partir de la preescolar, o sea, la estimulación temprana. Algo se hizo cierto fuertemente en el tema de la cobertura de los jardines infantiles, pero falta mucho más por avanzar, porque si no lo que va a seguir es que universidades que tienen una calidad, y lo puedo decir con bastante conocimiento, cuestionable desde el punto de vista de la formación de los estudiantes, no se hacen cargo de las carencias. Uno puede decir, es que es injusto porque vienen carenciados de los colegios. Bueno, pero si tú formas profesionales, tienes que formarlo en todos los ámbitos y no con estos criterios de aprobar una cierta cantidad de estudiantes para hacer andar el negocio. Sobre todo que cuando tú titular gente que una no tiene universidad, o sea, me imagino que sabes cómo van a venir esos estudiantes, qué tipo de estudiantes van a llegar. O sea, tienes que armar un mono, como se dice, decente para darle formación de verdad. Si al final del día tú te das cuenta que muchas universidades privadas y también algunas tradicionales, ¿cierto?, gradúan de repente un abogado o un ingeniero comercial y que es absolutamente no funcional, que es prácticamente un analfabeto incluso para ejercer su profesión, porque no tiene ni los conocimientos, porque fue aprobado bajo ciertos regímenes que son un poco, digamos, cuestionables, como decía Mario Schilling, y por otro lado, con altos niveles de endeudamiento, y por otro lado no habilitado, o sea, no tiene cómo ejercer. Esa es la realidad. Ese 40% me queda dando vuelta, porque ese 40% que por a veces los de motivo no saca su carrera, y ya estamos dejando afuera estos que sale caro la carrera, pero que no encuentran, digamos, trabajo. Pero este 40% que tiene que pagar esos años de universidad es una causa de empobrecimiento. Es que es el peor escenario, porque en el fondo sale al mercado laboral pudiendo acreditar cuarto medio, esa es la verdad, ¿cierto? Y quizás puede poner el currículum que estuvo 2 o 3 años estudiando una carrera en una universidad, pero eso prácticamente no le impacta en la renta. Entonces tiene una renta baja, que es la de egreso, de cuarto medio, pero tiene la deuda
de alguien que pasó por la universidad. Entonces es el peor de los escenarios, porque obviamente lo que tú tienes es que una persona que está empobreciendo, que está pagando tasas altas, que probablemente en algún momento, porque es natural, va a caer en morosidad porque no tiene los ingresos para cubrir y que después va a tener que pagar una sobretasa por morosidad y que después va a ir a DICOM y cuando esté en DICOM no va a poder encontrar trabajo. El ciudadano castigado por no poder llegar a puerto, castigado económicamente, digamos, ¿no? Castigado por económica y lo que haya funcionalmente. sido que ese ciudadano que no pudo obtener la educación, porque no hubo un Estado que le dio educación, sino que la tuvo que comprar, está castigado y termina, ¿no es cierto?, con una deuda, termina castigado en el sistema financiero, Pero digamos. no te preocupes, no es drama eso. Porque en Chile la educación, de acuerdo a unos estudios que me revisé yo hace un par de días atrás, sostiene que la educación tiene 3 significados fundamentalmente. Formación para el trabajo, digamos. Aceptar las condiciones desagradables de la vida, o sea, conformarse con la penuria. Sí, hay un estudio, si quieres te lo mando. Y la tercera razón, el tercer significado de la educación, obediencia a la autoridad. No mando más mis críos al colegio. Con esos significados que tiene la educación, francamente no podemos. La Universidad de Chile, hay un estudio, si quieres te lo mando, no lo traje acá, desgraciadamente, porque no pensé que iba a estar en el tema, digamos. Pero esos son los significados de la educación. Es decir, de participación política, de conciencia crítica, de ilustración, de reflexión autónoma, absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, mucha gente se conforma con las penurias de la vida porque eso es lo que es como los significados. Es un estudio estadístico que se hizo. Se le preguntó a los estudiantes de Arica a Punta Arenas qué entendían por educación, qué creían que la educación les entregaba. Y este estudio, que ni siquiera tengo la referencia acá para poderlo citar porque me parece que hay que citarlo, digamos, es eso, digamos. Entonces, es dramático desde el punto de vista de lo que significa de profesionales que salen al mundo laboral con una conciencia, una forma de entender la vida, entender el trabajo, entender su inserción en la sociedad con esas características. Por lo tanto, no hay que preocuparse mucho, digamos. Están contentos con su mala vida, ¿no? Es más o menos así. ¿Y qué pasa, Rafael, con esos jóvenes que salen pagando un arancel de 280, 320 mil pesos de la universidad y el primer contrato de su trabajo es de 150 mil, 160 mil pesos? O sea, ¿qué pasa con ese estudiante que terminó pagando 320 todos los meses y encontró un trabajo por 200? ¿No dice alguna profesión en particular? Hay varias, digamos, hay varias, pero los periodistas son uno de ellos, digamos. Pero hay varias, digamos, hay varias que se parte así, digamos, y que se va escalando. O sea, también no hay un manejo arancelario de las carreras de cuáles ingresan más, cuáles ingresan. No hay un estudio de mercado, digamos, que no, o sea, lo que pasa es que, digamos. mira, es lo que pasa, esto tiene una lógica de oferta y demanda, pero con una visión de corto plazo. Aquí no hay visión de Estado. ¿Eh? ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? A ver, si se produce en el corto plazo una demanda mayor porque debe estudiar, por ejemplo, enfermería, que hoy en día, yo tengo los datos, ¿cierto? Es una de las profesiones que tiene buena renta al egreso, ¿cierto? Porque hay una escasez de enfermeros. Hay poco enfermeros. Ok, pero resulta que la cantidad de cupos que se abren hace que yo te lo anticipo, que en 8 o 10 años más lo que va a tener una sobreabundancia y la renta de las enfermeras va a volver a desplomarse. Oye, lo que pasó con odontología, hace 10 años atrás, cuando se empezaron a abrir todas las escuelas de odontología, los sueldos estaban disparados. ¿Y qué pasa hoy en día? Las rentas de los odontólogos se van demoliendo. Entonces, abajo. Al final del día lo que tú tienes justamente, yo no quiero decir que esto se solucione con planificación central, pero por lo menos utilicemos algunos elementos de estudio para ver cuáles son las necesidades del país con un horizonte que sea mayor a un año. ¿Cómo vamos a ser tan cortoplacistas? Uno debería tener una visión de país, de que en el desarrollo, por ejemplo, en áreas de la salud, en ciertas áreas específicas dentro de la salud, tú vas a tener una demanda que podría ser por los próximos 10 años para poder dar servicios de salud decentes, que ya se demostró, ¿cierto?, que Chile es el país que menos invierte la OCDE en salud. Okay. Pero tú vas a tener... Y en educación también. Y en todo. Digamos. Ok, hay una demanda. Pero si tú sabes, yo no digo cortar la oferta, pero hay que dar la información correcta para cuando la gente diga, mira, sabes que la profesión de ingeniero comercial, voy a hablar de la mía porque por último, así me pego solo, digamos. Oye, sabes que hay una sobreabundancia de un 60%. Ok, si tú le entregas esa información transparentemente a la gente al comienzo, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Miro la renta, miro la sobreoferta que hay, ok, busco otro camino, pero lamentablemente esa oferta no está disponible y el incentivo siempre es a llenar las vacantes, pero no a pensar en el mediano plazo y en el largo plazo del país. Oye, Rafa, Marcel, como economista, y escuchándolo, pareciera ser un buen negocio para el Estado, es decir, para todos los chilenos, acabar con el lucro de la educación. Pareciera, en vez de ser un mal negocio y en vez de satanizarlo como que es una carga,
pareciera por lo que me están contando que es un buen negocio. Quiero que hablemos de eso. Será vencido. Dejé plantear el tema porque al final uno escuchándolo pareciera ser que el Estado, sacando el lucro, invirtiendo más, al final de cuentas se ahorra dinero porque, a ver, para hacer el cuento corto, fácil y en resumen, digamos, lo que finalmente hace el Estado, en vez de pagar, meter plata en las universidades para que los jóvenes estudien, termina pagando cuentas increíbles y créditos increíbles Crédito. a la los banca, bancos, a la banca, digamos. Entonces, finalmente, tampoco hay un cuidado del dinero de todos los chilenos, ¿no? Pero eso lo que pasa es que tiene que ver con un concepto. Y el concepto, no recuerdo bien que lo dijo, parece que tiene un cargo de gobierno, que decía que en un momento la educación es un bien de consumo. No sé si te acuerdas tú de la declaración. Presidente Bueno, lo dijo. el presidente, sí, exactamente. Nada menos que el presidente. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Cuando tú tienes la visión, ¿ya? Y no te das cuenta que lo que tú estás haciendo en educación es formando la posibilidad de desarrollo, de no solamente desarrollo económico, de desarrollo personal, de realización personal, o sea, una serie de cosas que están vinculadas a la educación. Y tú lo tomas como un bien de consumo es lo que tú vas a comprar en una multitienda y usas una tarjeta de crédito, digamos. O sea, no es más que eso. Lamentablemente es una visión reduccionista. Y esa visión reduccionista al final del día hace que tú no tomes el rol, ¿cierto?, que te corresponde como Estado. Y en ese sentido se generan estos modelos en los cuales hay una especie de lucro encubierto. Yo creo que ya encubierto le queda poco. Yo creo que ya sabemos todos los mecanismos, cómo se pueden extraer renta de las universidades. Un sistema en el cual hay un financiamiento que es internacional. Dígalas porque a veces la gente no entiende. ¿Cuáles son los mecanismos para extraer renta de la universidad? Me van a matar aquí, pero ya, mira, primero. No, pero si usted no, primero que no, el más no. conocido. Usted está diciendo lo que todos saben. Cuando tú constituyes una inmobiliaria. Y supongamos que tú constituyes una inmobiliaria y tú tienes este edificio que si fuera tuyo, por metro cuadrado, bueno, en el otro lado ya me pegaron por usarla. Y tú, por construirlo o por arrendarlo de manera normal, ya esto te cuesta, por ejemplo, 1 UF metro cuadrado. Pero resulta que tú lo arriendas a 10 UF metro cuadrado. Y se lo arriendas a una inmobiliaria. Y esa inmobiliaria resulta que, curiosamente, son esas casualidades de la vida, tiene los mismos dueños que tiene la universidad. Ok. Ahí tienes una forma de extracción de renta que es a través del arriendo. Pero tienes muchos más, contratos de servicios, por ejemplo, servicios que prestan empresas externas a la universidad, de fotocopiado, de cafeterías, de lo que sea, y que son servicios sobrepagados por parte de la universidad, que a los estudiantes les llegan subsidiados, ok, pero las universidades los pagan a sobreprecio. Entonces, ¿qué hace? Extrae renta. ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas que prestan servicios? Curiosamente, muchos de los que están dentro de los directorios, etc. Entonces, son formas que, a ver, que no son ilegales, eso hay que destacarlo, pero que claramente traicionan el espíritu de la ley, con lo cual la ley de no lucro en la educación superior fue construida. Y está el famoso mecanismo de las becas Valech, que yo creo que se ha olvidado un poco, ¿no? Por favor, cuente. Ese mecanismo que utilizó fundamentalmente, que todavía utiliza la UNIAC, ¿no? Que, tú sabes lo que fueron las becas Valech. Fueron becas que el Estado creó para entregarle a quienes habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos, tortura, etc. Bueno, estas becas Valech pagan el 100% de cursos de formación o educación de estas personas afectadas por esto, que son miles y miles de personas, un negocio gigantesco de 7.000 millones de pesos anuales, más o menos. Bueno, como la ley establece que se paga el 100%, estas universidades lo que hacen es fijar aranceles enormemente altos, ¿no? 3 y 4 veces más altos que el promedio. Y más incluso. Y más. Más incluso. Más. incluso. Y el Estado les paga 100% eso. Curso- Sí, por eso te digo que el Estado, quienes administran hoy día el Estado, no están pensando en el Y no interés público. investigan. Y recordemos, es que hubo... Pero si en la ley lo hicieron pero, así, se pero destapó, recordemos pero- este mismo caso, o sea, cursos no conducentes a grado académico. ¿Ya? O sea, un curso de computación que en Claro, cualquier parte cuesta cualquier cosa. 150.000 pesos, 1,5 millones. Y el Estado financiando completo detrás de la beca Valech. Eso es 10 veces el precio del curso en el mercado. Digamos. Claro. Pero eso fue lo que pasó, ¿cierto? Y eso fue lo que se investigó. Pero pero además- incluso se devolvió por parte de la institución, ¿te acuerdas? Una parte, o todo, no recuerdo bien el detalle, de los dineros que habían obtenido por la beca Valech, porque realmente es un escándalo que no soportaba ninguna pero análisis. que además falta eso es- fiscalización. Es legal. Es legal, Julio César. Legal. Es La legal ley lo porque establece. Pero alguien tiene que es legal. fiscalizar, Es que porque sabe lo una que cosa pasa- es que sea legal y otra cosa es que el encargado de los 7.000 Pero eso no le millones importa. vaya y diga, oye, curso de inglés 3 palos, curso de inglés 300 lucas, voy a ir a ver por lo menos, puta, está Los viniendo mega a la laboratorios, cátedra de pero- Obama, digamos, o sea,
Pero lo hicieron, po, y así Claro. se financiaba 7.000 millones de pesos Pero anuales es la legal, ¿te das universidad, cuenta? la UNIAC. Es legal porque, mira, si esta cuestión podemos decir, bueno, esto es una tasa de lujo que hay en el programa, ¿cierto? Pero tú podrías decir, ok, cuesta Que no es lucas. nuestra, digamos, Oye, pero- pues yo te la vendo en 10.000, si tú estás dispuesto a pagar, estamos perfectos. Lógico. Porque el precio es libre, porque un contrato entre privados. Porque el precio no existe, digamos. es una- Exactamente. Pero mira, además sea- es más mefistofélica esta cosa, porque resulta que las universidades estas que utilizan el financiamiento vía becas Balich tienen que poner sus aranceles hipócritamente, cínicamente, muy altos. Por lo tanto, el que entra a esa universidad a estudiar Derecho o cualquier otra cosa, se va a encontrar con un arancel sobredimensionado. Entonces, ¿qué hacen? Dan becas. Porque tiene los ojos azules, beca. Porque de la Plaza Italia para abajo, beca. Y entonces así bajan el arancel al promedio para el que no viene con la beca Balich. ¿Me Perfecto. entiendes? Pero al que viene con la beca Balich, le Completo. pagan el palo de O 10 sea, al Estado en el fondo. al Estado. Una vez El más. que viene el con las Estado. lucas del Estado, paga. Y el que Exacto. viene así le dice, no, en el fondo estamos cobrando muy caro, vamos a cobrar Yo la recuerdo mitad. Este es un que país el arancel vicioso, promedio- el arancel vicioso en promedio- tema de lucro. El arancel promedio de esa universidad era el arancel promedio más alto en cualquiera de las carreras que tú quisieras. Ingeniería comercial, derecho, arquitectura, lo que quisiera, era el arancel más alto del sistema, está ahí. Pero Qué llevado raro, ¿eh? quizás por... Pero Claro. obvio, o sea, ahí está la razón. Te das Ahí cuenta, la está gente la decía, razón. oye, qué raro, debe ser de alta calidad, un proceso muy selectivo porque cobran tan caro, muy buenos profesores, infraestructura. No había nada de eso. Lo que había era justamente fijarse estos aranceles y la búsqueda de captar una renta importante por parte del Estado, que era la beca Palas. Mira, yo tengo otro estudio que me llegó, porque me han llegado hartos estudios últimamente, dado que he estado dedicado a promover la reflexión crítica del movimiento estudiantil. Es un estudio que hicieron unos profesores, no lo traje acá, digamos, lo lamento, digamos, porque no pensé que íbamos a tratar esos temas, pero analizaron el impacto, o sea, la eficacia, por decirlo así, del lucro en el sistema educacional en materia de resultados CIMSE, ¿no? A nivel de los segundos medios, ¿no? Esto es para el 2008. Y separaron por sectores socioeconómicos, 5 sectores socioeconómicos, A, B, C, D, E, el más alto de ingresos. Y compararon los resultados de la prueba CIMSE en matemáticas y castellano de los sectores más bajos hasta los más altos, pero separando por variable socioeconómica. Y separaron también por colegios municipalizados, o sea, estatales, particulares subvencionados con fines de lucro y particulares subvencionados sin fines de lucro. Y en todos los niveles socioeconómicos, los municipales tienen mejores resultados que aquellos que tienen subvención estatal, los particulares subvencionados con fines de lucro. Aquellos colegios que tienen fines de lucro tienen los peores resultados académicos a lo largo de todos los sectores socioeconómicos. Es una prueba y una muestra de que el lucro no hace sino deteriorar la educación y no mejorarla. No es un mecanismo eficaz para tener educación. Por eso que los estudiantes están claros, no quieren más lucro en la educación, porque el lucro es la causa del estado de situación en que hoy día está la pobre y lamentable educación chilena. Es que donde hay lucro... No sé donde si se entendió lo que quise decir. Donde hay lucro y pasa en el Transantiago. O sea, si no hay fiscalización, hay un grupo de gallos que quieren ganar plata y para ganar plata tienen que Bajar tus costos y bajar subir tu el costo y ingreso. subir tu ingreso. Entonces, lógico que hay 7 micros chicas, pichiruchas, para llevar a la gente que necesita 14 micros grandes en ese horario y la gente se pega puñete y todo, protesta, porque finalmente si no hay fiscalización, si no hay alguien que ponga de una u otra forma los límites bien puestos, con alta penalización, con alta multa. Claro, pero el punto es cómo fiscaliza. O sea, todavía tenemos pendiente el sistema de fiscalización de flota del Transantiago. Y es un tema que llevamos conversando cuántos años. Entonces, ¿cómo vas a fiscalizar si no tienes cómo obtener la información? Y respecto al tema de lucro y educación da para mucho, pero respecto al tema, ¿por qué es delicado el lucro y la educación? Yo no tengo ningún problema con el lucro. O sea, me imagino que tú tienes renta por lo que haces, todos ganamos, digamos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema con la educación puntualmente? Tomándolo como un bien superior y no como un bien de consumo. Es que el incentivo, ¿cierto?, a bajar los costos hace que tú contrates peores profesores, que les pagues menos a esos profesores, que tengas peor infraestructura y sin embargo que suba los aranceles. Entonces al final te queda una brecha que te genera utilidad, pero estás entregando un servicio de mala calidad. Es que nadie tiene nada en contra del lucro y en contra de ganarse su plata, entre emprender. Si el tema es dónde.
Pero es que sabes que en educación eso es grave. Por eso te digo, el tema no es lo mismo la mayonesa, los calcetines, No, pues, o el que hace pantalones. Es que por eso digo que la educación, conceptualmente, digamos, no es lo mismo. Por eso digo que digamos. conceptualmente hay una diferencia entre si tú consideras que algo es bien de consumo que es un bien superior. Por Si eso, bien por de eso consumo, ese tema era tan... Por eso, y yo te voy a decir por qué es incompatible el lucro en la educación. Porque si tú centras la lógica en el derecho a educarse, ¿no? El derecho a educarse es precisamente lo opuesto al lucro en la educación. Porque el lucro, ¿a qué apunta? A subir lo más posible el precio de venta y bajar lo más posible el costo. ¿Y qué es lo que es el costo? Calidad. Menos alumnos por profesor, mejor infraestructura, ya se dijo acá, claramente. Pero en educación, cuando tú centras la centralidad de la educación es el derecho, el precio tiene que tender a cero. ¿Por qué? Porque cualquier precio que tú le pongas es un impedimento, una limitación, una negación del derecho. Y el costo tiene que tender lo más posible, porque no sacas nada con entregar una educación, por gratuita que ésta sea, que es de mala calidad. Por lo tanto, tienes que invertir en buenos profesores, buena infraestructura, tienes que subir los costos. Es completamente opuesto al tema del lucro. Bajo precio de venta, alto costo de producción. En lucro, alto precio de venta, bajo costo de producción. No son compatibles, son matemáticamente incompatibles. Por lo tanto, cuando los estudiantes dicen no queremos más lucro en la educación, es porque lo tienen claro, porque esto lo saben, lo intuyen, lo han vivido, lo experimentan y lo saben. No, lógico, y algunos lo están pagando, digamos. Y además lo están o sea, pagando. no algunos, bastante, digamos. ¿Y qué le decimos a la gente, por ejemplo, que nos está mirando y que con mucho esfuerzo está en la vereda de los que los papás le pagan aranceles de 3, 4, 5 millones de pesos por carrera, como el ejemplo que das tú de una carrera, como por ejemplo los que pueden pagar, de repente hay universidades en la Cotamir que son carísimas y que tienen un nivel de calidad aceptable, que están hechos para quizá una elite, pero aún esa universidad de los aranceles son carísimos. Sí, son caros, claro. Muchísimo, Son caros. muy caro. Ahora, O sea, también la persona que tiene más poder adquisitivo también le están metiendo el dedo en la boca, digamos. Pero bueno, pues el mismo ejemplo que da Marcelo. O sea, cuando tú tienes una universidad privada, que en este caso, ¿cierto?, el ejemplo de las becas Babbage, y entra alguien y paga ese arancel completo, pero de su bolsillo, obviamente también lo que está haciendo es contribuir al lucro porque le puso un arancel muy alto y la calidad es cuestionable. Entonces lo que tú dejas es un spread muy grande entre medio, una utilidad muy grande. Entonces, ahora, yo no creo en un modelo de gratuidad universal. ¿En qué sentido? O sea, me refiero para el pagador, porque aquí hay gente que obviamente puede pagar aranceles y eso te permite justamente, la gente que puede pagar aranceles, generar algún tipo de subsidio para los que no pueden. Y la gran mayoría no puede y los que pueden pagar su educación que lo hagan. Yo creo que también es un poco injusto que, no sé, que si tú vas al décimo decil, ¿cierto?, el 10% mayor de ingresos en Chile, que concentra hoy en día el 40% de la riqueza del país, decirle que le damos educación gratis como le damos a esa persona que con esfuerzo se levanta en Puente Alto, atraviesa medio Santiago en metro congestionado y que realmente necesita no solamente universidad gratis o muy bajo arancel, necesita beca de movilización, necesita beca de alimentación. Entonces tampoco nos vamos a regalarle a quien puede pagar para que justamente se produzca algún tipo de transferencia y también vayamos bajando las brechas que tenemos desde el punto de vista socioeconómico, porque cada vez esto se está alejando más y el 10% más rico cada vez se aleja más del 10% más pobre y tenemos una sociedad más desigual y a pesar que en parte ciertos movimientos, a ver, derechamente a mí el encapuchado con la molotov es una cuestión como que me agrede, o sea, me siento, pero la gran mayoría no sale por eso. Esto es lo que sirve. La gran mayoría no sale por eso, o sea, la gran mayoría no sale encapuchado con molotov, para no caricaturizar el movimiento. Entonces, ¿y por qué sale? Porque justamente requiere todo esto, ayuda para pagar el arancel, porque necesita asistencialismo, ¿cierto?, para poder comer, para poder transportarse, para poder tener libros, para poder estudiar bien. Entonces tú tienes que generar algún tipo de subsidio cruzado, que quizás podría ser universal en la medida que tú cambies tu estructura tributaria, y ahí entramos el tema de la gran reforma tributaria, que lamentablemente, como decías tú, es un tema tabú. En este país todos los temas son tabú, es increíble. A mí me impresiona. Menos cobrar intereses. Aquí, claro. Y menos endeudar a la ya gente. Está establecido. El punto es que aquí, tema que tiramos arriba de la mesa es un tema que se demoniza inmediatamente. Es que con este tema del lucro, uno tiene la impresión, haciendo una reflexión al final de la noche, que se abrió como una nueva unidad de negocio para la banca. Digamos. En el fondo, ¿qué es lo que pasó con la educación? De un día para otro, con el pretexto de dar mayor educación a más gente, que más chilenos puedan estudiar, el acceso a la educación, se abrió un nuevo modelo, digamos, que ellos le llaman un modelo pulpo. No, aquí tenemos una nueva unidad de negocio, que es la educación, que son las familias
mucha familia de clase media que empieza a golpear la puerta de los bancos para pedir plata para que los hijos estudien. Mira, este tema no es menor, el de la deuda, porque representa, según datos del Banco Central, esto al año 2007, no tengo cifras más actuales, pero deben ser peores todavía. 34% de todo el ingreso generado anualmente en Chile es el endeudamiento de los chilenos. Y representa la deuda promedio de las personas un 62% del ingreso promedio. 66%. O sea, este país vive para la banca, vive para trabajar y para que ese ingreso se entregue a la banca. Y esto va creciendo, creciendo, creciendo. Yo quería hacer una salvedad respecto al tema de los aranceles. Yo ¿por qué soy partidario de un sistema de educación gratuito 100%? Incluso para la gente que tiene plata, digamos, ¿no? Porque aquí lo que estamos discutiendo no es si es gratis o pagada la universidad o la educación. No ese es el tema, porque la educación siempre es pagada. Nunca la educación ha sido gratis, jamás en la vida. Alguien la paga. Alguien la paga. ¿La paga usted o la paga el ¿Y quién Estado? la paga? Es que el Estado, ¿quién es el Estado? Nosotros. Nosotros, pues. Entonces nosotros a través de los impuestos pagamos. Entonces, si yo tengo un sistema tributario en donde el que tiene mucho dinero paga más impuestos, claro, paga más impuestos, no solamente con sus impuestos él le va a pagar a su hijo, sino que también va a contribuir a que otros estudien. Y por lo tanto, tiene todo el derecho a que el Estado le entregue educación gratuita. En ese caso, eso es lo que yo decía, o sea, o tú tienes un modelo donde quien puede pagar pague y el otro no porque tú haces un subsidio cruzado, o tienes un modelo en el cual hace una reforma tributaria de verdad, insisto, una reforma tributaria de verdad, ¿cierto? Y ahí sí, claro, gratuidad universal, pero porque alguien ya está pagando más dinero. Porque está pagando. Es muy importante, porque a mí me ha tocado en estos días entrevistar a parlamentarios, autoridades políticas con respecto. Y yo le he manifestado este tema, la educación nunca es gratis. No, y ellos parece que no lo entienden, digamos. Es que no lo entienden. Yo le he dicho, o sea, la educación no es gratis nunca. O sea, siempre hay alguien que la paga, digamos. Absolutamente. Y que de ahí parte toda esta historia, digamos. El tema no es si es gratis o no es gratis, el tema es ¿cómo la pagamos? quién ¿Cómo la la Claro, financiamos? ¿quién la paga finalmente? ¿La pagamos todos? ¿O la vamos pagando cada uno como puede, digamos? Cuando digo la pagamos todos a través del sistema tributario, a través de que el Estado se pone como sea, digamos. Pero mira, que esto te pasa en otro, perdón que me salga un poco de educación, pero esto te pasa en otros ámbitos. Y hoy, derechamente al tema del postnatal, la extensión de postnatal. Nosotros como sociedad tomamos una súper mala decisión. Y esa mala decisión dice que el costo de que haya hijos, de que haya niños, ¿cierto? Es solamente la mujer. Entonces le cargamos los planes de salud, le quitamos empleabilidad. Jamás hemos armado un sistema para entender que es un costo y algo que hay que asumir desde el punto de vista como sociedad, el tema de ser padre y ser madre. Pero sin embargo, seguimos cargando el costo a las mujeres. Tenemos el país que tiene menor inserción laboral de mujeres, básicamente porque lo que no nos hemos dedicado a encarecer los planes de salud, a hacerlos complicados, el tema del postnatal. Oye, eso se solucionaría en gran medida si tú socializas el costo del postnatal. Es decir, que parte también vaya a encarecer el salario del hombre, ¿ah? O los costos de salud del hombre, porque ahí te equilibra. ¿Te das cuenta? Porque lo que estamos haciendo nosotros es quitarle oportunidades laborales a las mujeres a manos de los hombres que ya... Seamos realistas, si un hombre gana 100 para puesto a comprar, la mujer gana 62, o sea, ya le estamos sonando con el 38% de los ingresos, y adicionalmente a eso le quitamos empleabilidad. Pues te das cuenta que hay una mala decisión de sociedad. No hemos decidido tomar como sociedad el costo de la maternidad y el costo de la paternidad, sino que se lo cargamos solamente a las mujeres. Entonces, tomamos este tipo de decisiones donde terminamos grabando a uno, en el caso de la educación a través a los grupos endeudados, ¿cierto? A través de las tasas de interés, a las mujeres a través del postnatal que le cargamos el costo completo, tanto de empleabilidad como el costo financiero. Entonces, al final del día, tomamos malas decisiones como sociedad. Y eso es lo que nos va a impedir ser una sociedad y un país desarrollado en el 2018. Podemos llegar perfectamente a un nivel de ingreso de $22.000 per cápita, perfectamente. Pero $22.000 por cápita, con así una dispersión, ¿cierto? Tú lo tenías absolutamente claro. Claro, es que en el fondo, en el fondo esa es la broma, digamos, que se habla mucho del ingreso per cápita del chileno, pero no es dato, como dicen algunos. ¿No? Finalmente, ese dato no es dato. Un promedio. Un dato de este Producto Interno Bruto anual, este año las corporaciones multinacionales se van a llevar $35.000 millones, que equivale a 3 veces el presupuesto de la salud, 3 veces el presupuesto de la educación, 7 veces el presupuesto de la salud y 12 veces el presupuesto de la vivienda. Ese Producto Interno Bruto fundamentalmente no queda en Chile, se va. Y eso también es una decisión política.
también es una cosa, son decisiones que se toman a nivel del Estado. Los tomadores de decisión hacen en nombre de Chile, de nosotros, los que pagamos impuestos, los que trabajamos, los que vivimos, digamos, los famosos ciudadanos de a pie, se toman decisiones por nosotros. ¿Qué se hace, por ejemplo, con los impuestos? Hoy día, en Chile, se gasta 10 veces más en armamento, comprar armas de guerra, de destrucción masiva, que no son precisamente bienes que generan bienestar, ¿no?, que educación universitaria. Entonces, ¿qué tipo de sociedad es esta que prefiere gastar el ingreso de los chilenos? Toman la plata de los chilenos, que es de los impuestos que pagan los chilenos, y prefieren gastar en armamento y no en educación superior, no en educación para formar una sociedad ilustrada, inteligente, productiva, porque la educación es producción también, es capacidad de generación de ingresos. Y eso es lo que reclaman los estudiantes. Y no es que quieren educación gratis, ellos quieren que la plata de su familia se gaste bien y se gaste en lo que realmente funciona para el desarrollo de Chile y no para el subdesarrollo de Chile. Rafael, Marcel, como siempre, un agrado. Nos vemos el próximo jueves. Bueno. Muchas gracias por venir al programa, muchas gracias por tener esta conversación, tomarnos este café, que ojalá mucha gente se tomara en cualquier bar, en cualquier lugar de Chile, con los amigos, con la gente, conversar del país, solo hace que el país crezca.